les invito a abrir sus Biblias nuevamente al libro de Esdras, el libro de Esdras, y tenemos el gozo y el privilegio de continuar el estudio de Esdras esta mañana. Ayer estuve revisando unos videos, no sé si alguien te habrá mandado alguna vez un link a uno de esos memes. Yo vi, no eran memes, eran como pequeños videos, eran un GIF, no sé cómo se dice, pero eran videos cortitos de niños chupando limón. Parece que eran bebés chupando limón por primera vez. Y hubieras visto las caras. Si quieres ver videos chistosos, busca bebés chupando limón y le meten el limón en la boca, el niño chupa y a veces reacciona bien chistoso. Bueno, quizás verán ahí el título que hemos puesto hoy es esto, chupando limón. Tú dices, ¿por qué? Bueno, hermanos, es porque muchas veces, aun como creyentes, que decimos que tenemos todo el gozo del Señor, aun nosotros como creyentes muchas veces olvidamos cómo están nuestras caras. O quizás, mejor dicho, que nosotros tenemos en la cara un reflejo de lo que está en el corazón. Hermanos, yo conozco muchos cristianos que quizás son creyentes hace muchos años, pero su cara no refleja nada de gozo, más bien su cara refleja como si han estado chupando limón. Y hermanos, yo creo que eso no es la cara que Dios quiere para sus hijos. Había un autor puritano que escribió un libro acerca del gozo del Señor que debemos tener, el secreto del gozo. Y hermanos, en verdad eso es lo que necesitamos nosotros, es el gozo que solo podemos tener en Dios. Verán ahí el problema que tenemos todos, que notaremos si Dios permite a través de ese texto, y es que ignorando las obras de Dios perdemos su gozo. Ignorando las obras de Dios perdemos su gozo. Quizás algunos dicen, bueno, es que Él no hace nada, o no ha hecho nada por mí, o Él me ha dado maldición. Hermanos, vuelvo a comentar que Dios nos ha dado mucho más bendiciones de lo que merecemos, y cualquier cosa mala, entre comillas, que hayamos recibido, no es nada comparado con lo que realmente deberíamos recibir. Y entonces, hermanos, esta mañana, si Dios permite, vamos a ver en este texto esta idea. Contemplemos las obras de Dios para nuestro gozo. Contemplemos las obras de Dios. Dios no tiene que realmente seguir haciendo más y más maravillas y más bendiciones, porque ya nos ha dado tantas bendiciones. Lo que tenemos que hacer nosotros más bien es contemplar sus bendiciones y recordar sus beneficios y meditar en sus misericordias. Entonces les animo a seguirnos en la lectura esta mañana en Esdras capítulo 6. Y vamos a ver los primeros versículos nomás por el momento. Y que Dios obre en nosotros a través de su palabra. Esdras 6, desde el versículo 1. Dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar.
al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Es la palabra del Señor. Vamos a orar, que Dios bendiga su palabra a nosotros. Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio de leer tu palabra y estudiarla. Padre, ayúdanos a ver y contemplar tus obras, recordar tus maravillas y tener el gozo que tú deseas para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, aquí estamos viendo Esdras capítulo 6, y si tuviste la semana pasada, ¿te acuerdas? En Esdras 5 hemos visto, podríamos decir, una historia poco triste. Por fin, después de varios años, el pueblo de Israel estaba empezando otra vez a construir. Después de más de 15 años de pausa, otra vez estaban empezando la construcción. Y de pronto llegaron los gobernadores. Capítulo 5, los primeros versículos mencionan sus nombres, y ellos vinieron y dicen, ¿quiénes son y quién les dio autoridad para construir? Porque lo último que ellos supieron, quizás, es que no había permiso. Entonces vienen preguntando y haciendo problema, y la Biblia menciona en capítulo 5 que felizmente no les pararon la obra porque Dios estaba con ellos. Pero de todos modos, estos gobernadores mandaron un informe, una carta al rey preguntando si ellos tenían permiso o no. Entonces el rey empezó a investigar. ¿Y dónde investigó? Bueno, hermanos, aquí menciona versículo 2, y es interesante que da todos los detalles. ¿Dónde estaba? ¿En qué lugar? ¿En qué tiempo fue escrito? Y todo lo demás. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de detalles. Vemos aquí, número 1, la pronunciación del rey. La pronunciación del rey. ¿Cuál fue su pronunciación? Bueno, versículo 1, dice que los mandó a buscar en la casa de los archivos. Entonces, eso es lo que el rey Darío hizo. Ahora, acuérdense, ¿por qué tuvo que buscar? Porque, hermanos, no era él mismo quien dio la orden. ¿Quién fue? Bueno, si te acuerdas, Esdras capítulo 1 fue el rey Ciro, ¿verdad? Y incluso esto es no solo un solo rey o dos o tres, estos son diferentes reinos, porque todo fue empezado con Nabucodonosor. Aquí menciona su nombre. Es decir, Nabucodonosor era quien conquistó Jerusalén, quien llevó los utensilios del templo, quien destruyó la ciudad, y después entró otro reino. Entonces estamos hablando de, imagínate, dos gobiernos totalmente distintos. No solo diferentes gobiernos, pero diferentes países gobernando un lugar desde muy lejos. Entonces había muchos detalles, hermanos, que aquí el autor incluye. Y, hermanos, a mí me hizo recordar algo, que si fuera una persona inventando cosas, no hubiera dado todos esos detalles, ¿verdad? Aquí menciona quién y cuándo y cómo y todo lo demás. Y aquí menciona versículo 1, Darío. Y si miras más arriba, que ellos comentaron en versículo 11, capítulo 5, cuando pasó todo esto, en el primer año, dice, ¿no es cierto? Hace muchos años, y menciona lo que dice pasó en versículo 13, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia. Y entonces todo esto menciona también capítulo 6, versículo 3, el rey Ciro. Y incluso dice su primer año. Dices, ¿por qué todo esto es importante? Bueno, hermanos, para mí fue algo interesante, algo novedoso. Yo no sabía antes, pero estudiando me di cuenta que el rey Ciro normalmente estaba en una ciudad, pero encontraron este archivo en otra ciudad. Tú dices, ¿por qué? Porque en su primer año estaba en otro palacio, quizás algunos concluyen que era su palacio de verano, porque era más fresco en verano. Y entonces en la ciudad de su palacio de verano encontraron los archivos. Bueno, tú dices, ¿cuál es la importancia en todo esto? Bueno, el rey lo mandó a buscar. Fue una búsqueda exitosa, supo dónde buscar, supo cómo encontrarlo, y entonces lo hallaron, como dice aquí, en Ecbatana. Fue hallado en Acmeta, Ecbatana. Eso es un lugar, como digo, donde el rey Ciro había ordenado la construcción.
Y es interesante aquí, notamos que Él mandó no solo a construir un templo, pero Él mandó a construirlo, y aquí da los detalles, 60 codos. ¿Qué es 60 codos? ¿Alguien sabe? El codo es la distancia de tu codo aquí a la punta del dedo. Normalmente es algo de 50 centímetros prácticamente, ¿no? Entonces, cuando dice 60 codos, la idea es más o menos 90 pies, es decir, es más de 25 metros, y así 25 de ancho, 25 de largo, y dice 3 filas de piedras, y da todos los detalles. Tú dices, ¿por qué todo esto es importante? Hermanos, el rey Ciro había investigado y había visto cuáles eran las dimensiones que Dios mismo había mandado para su templo. En otras palabras, no fue simplemente que él dijo, yo quiero que sea este tamaño, es que fue según Dios quiso. Entonces fue una búsqueda exitosa, y vemos la carta beneficiosa, versículos 6 al 12. Note lo que el rey Darío mandó. Los gobernadores habían escrito preguntando, ¿ellos tienen permiso o no tienen permiso? Y él buscó y dice, sí, tienen permiso. Nota lo que dice versículo 6. Dice, ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar, Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También, note el versículo 11, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. ¿Puedes imaginar una carta más beneficiosa? ¿Qué es lo que él dice aquí? Hermanos, no solo dijo a los gobernadores, aléjense de la obra y que permitan la obra, pero también aquí, hermanos, menciona que deben incluso proveer para la obra. Imagínate, hermanos, que nosotros podríamos escribir aquí el municipio y decir, mira, necesitamos ya 1 kilo de oro, 3 kilos de plata, 10,000 pies de madera, cedro, cualquier cosa que necesitemos. Y salga todo, dice, del tesoro del rey, es decir, de los ingresos de los impuestos. Y esto fue el orden. Entonces, hermanos, aquí vemos una provisión bastante amplia. Prácticamente es un cheque en blanco. Creo que ahora casi prácticamente nadie usa chequeras. ¿Se acuerdan las chequeras? Uy, yo me acuerdo de joven, mis padres me enseñaron y así tienes que hacer, y tienes que escribir tu nombre y el monto, y tienes que escribir otra vez en letras y el monto, y firmar, no te olvides firmar. Imagínate que ellos reciben un cheque en blanco. Es decir, ahí está, firmado por el rey. El rey lo ha firmado. ¿Cuánto es? Cualquier monto. Todo lo que necesiten. Es lo que él dice acá. Dice, lo que los sacerdotes pidan, dales nomás. Que tengan todo. Y no solo, ojo, no solo las provisiones para el templo, pero también dice corderos, carneros, sal, vino, aceite, todo lo que quieran. Todo lo que necesiten para construir la casa de Dios y también para hacer los sacrificios. Cualquier cosa que los sacerdotes digan. Entonces aquí, hermanos, vemos que el rey dio la carta posiblemente más agradable o más
favorable que podríamos imaginar. Y no solo esto, él dice, cualquier que quiera estorbar esta obra, ¿qué va a hacer? Va a sacar una de las vigas, una de las maderas de su casa, mételo en la tierra y mete el hombre en el palo. Tú dices, wow, eso es violento. Bueno, así eran estos tiempos. Y él dice, no solo esto, pero el mismo Dios que ha mandado construir esa casa, que él también proteja su templo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, nuevamente, el rey Ciro y el rey Darío, creemos que no eran creyentes. No parece que ellos conocieron al Mesías, que ellos realmente empezaron a tener el temor de Jehová. ¿Se acuerdan? Hemos estudiado en el libro de Proverbios esta frase, el temor de Jehová. ¿Qué es temor de Jehová? ¿Se acuerdan? No fue hace mucho que terminamos, ¿no? ¿Qué es el temor de Jehová? Es reverencia hacia Dios, basado en una relación con Dios que resulta en sumisión a Dios. Ahora, ellos muestran una idea muy favorable, pero no vemos que realmente tuvieron temor de Jehová. Por si acaso, esta frase, temor de Jehová, es casi sinónimo con el término en el Nuevo Testamento que es la salvación. ¿Verdad? Entonces, no creemos que era creyente, pero hermanos, él tenía aquí una preocupación muy grande. ¿Cuál fue? Miren lo que dice, versículo 10, dice que tengan todo, dice para que ofrezcan, versículo 10, sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. ¿Se dan cuenta, hermanos? El rey no era creyente, pero sin embargo, él quería que oren por él y por sus hijos. ¿Cuánto piensas tú en la importancia de hacer cosas que le agradan a Dios? Él dice, mira, que el templo tenga todas las provisiones para que agrade a Dios, que sea agradable a su Dios de Israel. Y hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, lo que yo quiero, mi preferencia, mis deseos, prácticamente diciendo, Señor, que se haga mi voluntad. La oración no es así, no es Señor que se haga mi voluntad, es Señor que se haga tu voluntad, ¿no es cierto? El Padre Nuestro en Mateo 6, 9 al 12. Hermanos, debemos hacer la voluntad de Dios. Y este hombre, a pesar de que probablemente no era creyente, él está diciendo que le agrade a Dios. ¿Y con qué motivo? Nota lo que dice, que oren por la vida del rey y por sus hijos. ¿Cuánto piensas tú en pedir que otros oren por ti? Claro, quizás en un pequeño grupo, quizás en algún momento de emergencia, oren por mí, hay una cosa terrible que está pasando. Pero hermanos, así en la vida cotidiana, la vida diaria, creo que muchas veces olvidamos pedir que otros oren por nosotros. Y también, hermanos, la otra pregunta que a mí me ocurre es, ¿cuánto piensas tú en orar por otros? ¿Cuánto piensas tú en orar incluso por las autoridades inconversas, los no creyentes? Es muy probable, hermanos, que el gobernador aquí y el alcalde y los regidores, quizás la mayoría, que sé yo, no los conozco, pero me imagino que la mayoría no son creyentes, ¿verdad? Y a veces vemos sus decisiones y que hacen cosas malas y la tendencia es quejarnos. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen el otro? ¿Por qué permiten los bares? ¿Por qué permiten ese tipo de negocio? Y hermanos, mucho más que quejarnos de ellos, debemos orar por ellos. Por si acaso es algo en el Nuevo Testamento también, ¿no? Pablo escribe a Timoteo que se haga oraciones por los reyes y todas las autoridades. Entonces, hermanos, aquí vemos el rey detalló una carta muy agradable, muy favorable para los israelitas. Y entonces vemos aquí, hermanos, una cosa que es la pronunciación del rey.
Pero hermanos, yo escribí ahí el rey y no puse su nombre en la hoja a propósito. ¿Por qué? Porque ¿quién crees que movió el rey Darío a hacer esa declaración? ¿Tú crees que nació de él nomás porque buena gente? No, es de Dios. Hermanos, Dios es el Rey de Reyes. Y Él aseguró que se construya otra vez su casa. Que se haga nuevamente adoración. Y tú dices, ¿y por qué? ¿Por qué no abandonó su pueblo? ¿Por qué no hizo algo nuevo? ¿Por qué no empezó con otras personas? ¿Sabes por qué? Porque Él ya había profetizado que su hijo iba a venir a través de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Él ya había prometido a Abraham que en su familia iban a ser benditas todas las naciones en la tierra. Incluso había prometido que su hijo iba a nacer o cerca de Jerusalén, en un lugar pequeño se llama Belén. Y ahí iba a ministrar. Y que Jerusalén era su ciudad especial que Dios había escogido. Entonces, hermanos, Dios estaba moviendo el rey Darío para cumplir con su propia palabra. Bueno, no solo esto, pero nota los versículos 13 al 18. Vamos a ver la dedicación al rey. Y ahí no estamos hablando de Ciro o Darío, por si acaso, estamos hablando del Señor Rey de Reyes y Señor de Señores. Note lo que dice de este versículo 13, por favor. Dice entonces Tanai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente, según el rey Darío había ordenado. Con razón, si no iban a ser como brochetas de seres humanos. Entonces, el rey había dado orden, y dice, los ancianos y de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ahora, por si acaso, Artajerjes, tú dices, ¿quién es? No ha venido todavía, pero acuérdense que Esdras, quien está escribiendo esto, viene más tarde y él incluye otras autoridades que todavía no estaban en este momento. ¿Por qué? Es como que tú estás mirando en 1950 o 70 y tú dices, y este rey fue movido por Dios, y este rey en 1990, y este rey también en 2020. Okay, está haciendo una comparación, recordando a las personas en el presente cuando Esdras escribió, los reyes antiguos se movieron por Dios, y los reyes ahora también son movidos por Dios. Bueno, continuando, dice, esta casa, versículo 15, fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? Aquí vemos la dedicación al rey. Y nuevamente, hermanos, estamos aquí hablando de la dedicación del templo al rey de reyes. Ellos empezaron a construcción diligente. Ellos estaban continuando con la provisión de Dios. Hermanos, yo no sé qué piensas tú, pero a veces yo quiero estar bien seguro de lo que yo estoy haciendo es lo que Dios quiere. ¿Alguna vez te has preguntado, yo creo que el Señor quiere esto, pero a veces estoy, digamos, en duda, ¿verdad? Por ejemplo, quizás tú dices, ¿y nuestra construcción será lo que Dios realmente quiere que lo haga, que se haga, que termine? O quizás no. Hermanos, ellos tuvieron pruebas tan claras, tan buenas, que Dios sí quiso. No fue porque el hombre dijo, yo voy a hacer algo. Fue porque Dios
lo movió. Dios movió al rey y Dios movió al pueblo. Entonces ellos hicieron una construcción diligente. Los gobernadores obedecieron a su rey y los judíos prosperaron. Pudieron hacer la obra porque Dios prosperó su obra. Y hermanos, en versículo 15 vemos que el templo terminaron. Por si acaso, eso es antes de Cristo. Es decir, en los tiempos AC. ¿Se acuerdan ahí las letras AC es antes de Cristo? Entonces es una cuenta regresiva. Por si acaso, si miras a la persona de Cristo, algunos dicen, bueno, es cualquier persona. Entonces, ¿por qué se basa todos los años, toda la historia centrado en Él? Es decir, es una cuenta regresiva hasta Cristo. Antes de Cristo. Es decir, el templo empezó en 536 años antes de Cristo y se terminó el 21 de febrero 515. Entonces, ¿qué es esto? Es cuenta regresiva. Demoró 21 años desde el año 536 hasta el año 515. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Bueno, entonces, hermanos, ¿se acuerdan cuando hicieron la primera base de este templo? ¿Qué pasó? Había dos grupos, los jóvenes, digamos, y los mayores. Y la Biblia dice, había una bulla tan grande que se escuchaba lejos. Y había dos tipos de sonidos, ¿se acuerdan? Había algunos llorando y otros gritando de alegría. Y tan fuerte era el sonido que no diferenciaban quién estaba llorando y quién estaba gritando de alegría. Hermanos, ya han pasado 21 años y los ancianos que se acordaban del primer templo antes, 70 años antes, imagínate, si ya había pasado 70 años, más 21 años más, ahora ya son más de 90. Es decir, para recordarlo tendrían que tener más de 100 años. O es decir, todos ellos probablemente ya se han muerto. Ellos lloraban porque el templo, el nuevo que estaban empezando aquí, que ya están terminando, ellos lloraban porque el templo no era tan grande, no era tan bonito como el anterior. Y ahora Dios dice, bueno, quizás casi como el pueblo de Israel cuando entró en la tierra prometida, dijo, bueno, si no quieren, entonces no van a entrar. Y probablemente todos ellos ya estaban muertos. Pero vemos, hermanos, entonces algo increíble. Vemos aquí una celebración gozosa, versículos 16 al 18. Ellos ofrecieron, versículo 17 dice, ofrecieron sacrificios con gozo. Ellos ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios, miren lo que ofrecieron, 100 becerros. Hoy en día, ¿cuánto vale un becerro? Un buey de, digamos, de 2-3 años de edad. Costoso, ¿no? Unos miles, ¿verdad? No sé cuánto exactamente, digamos 3,000 soles, o es decir, 300,000. Más aquí, ¿qué más? 200 carneros, no sé ni idea cuánto vale un carnero hoy en día, y 400 corderos, y 12 machos cabríos, es decir, es una ofrenda grande. Pero hermanos, esto no es nada comparado con el primer templo. ¿Se acuerdan el primer templo? Leo en 1 Reyes 8:63. Esto fue el primer templo con Salomón. Dice, ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová, escucha, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel a la casa de Jehová. Parece como nada. 100 bueyes comparado con 22,000. 300 carneros comparado con 120,000 corderos. Bueno, parece como nada. Pero hermanos, debemos recordar algo muy importante. Que no debemos compararnos. ¿Verdad? No debemos compararnos ni con otras iglesias, ni con el mundo, ni entre nosotros como creyentes, ni uno con el otro. ¿Por qué?
porque no es sabio. Escucha lo que dice 2 Corintios 10:12. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Esa es la Nueva Biblia de los Hispanos, es su versión. Carecen de entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que no es sabio. Hermanos, muchas veces tenemos la tendencia como seres humanos de mirar a alguien y decir, oye, si yo fuera así, si yo fuera más alto, si fuera más musculoso, si yo fuera más guapo, si yo fuera más rico, si yo tuviera esto, si yo hubiera estudiado como él. Hermanos, Dios dice, eso no es sabio. No lo es. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, no puedes volver atrás. 2, Dios te hizo como Él quiere, ¿verdad? Hermanos, no debemos compararnos porque no es sabio. Hay una frase muy corta, pero creo que es muy poderosa, y quiero que lo repitas conmigo. Dice así, la comparación quita el contentamiento. A ver, diga conmigo, la comparación quita el contentamiento. Hermanos, no te compares con otra persona. No te compares con fulano tiene esto, él tiene el otro, ella es así. Hermanos, no te compares. La comparación quita el contentamiento. Bueno, es cierto que Moisés escribió el pasaje aquí, el pasaje a qué se refiere. Versículo 18, dice, pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Pero recordando otra vez, hermanos, que no fue Moisés, sino fue Dios quien inspiró estas órdenes. Es decir, ellos ofrecieron porque fue mandado por Dios. Ellos hicieron expiación. ¿Qué es expiación? Aquí menciona 12 machos cabríos, uno por cada tribu. Tú dices, ¿a qué se refiere? Hermanos, los machos cabríos había diferentes maneras de sacrificar los dos, por lo menos, pero uno de ellos era esto. Ellos tenían que venir, uno de los líderes tenía que venir y poner su mano en el macho cabrío. Y como digo, eran dos diferentes maneras. Uno de ellos tenía que poner sus manos, y mientras que tenía sus manos encima, tenía que matarlo y coger su sangre y rociar su sangre. Y así significando, mi pecado y el pecado de mi tribu ha sido transferido a este animal, y el animal muere como sustituto por nosotros. ¿Y sabes cuál es la otra manera? ¿Se acuerdan? La otra manera que hacían una transferencia a un macho cabrío era que tenía también el animal y también ponía su mano encima, pero en vez de matarlo, ¿sabes qué hacían? Llevaban el animal bien afuera, lejos en el desierto. ¿Y qué se representaba? De que nuestros pecados, Dios nos ha separado de nosotros, tanto el oriente y el occidente. La condenación del pecado nunca volverá encima del creyente. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo ha llevado nuestra condenación muy lejos. Y no puede volver a nosotros. Y entonces, hermanos, ¿cuál de ellos hicieron? Bueno, aquí dice expiación. Entendemos que fue un sacrificio. Los machos cabríos murieron. Y todo esto fue llevado a cabo por los sacerdotes que Dios había puesto. Entonces tuvieron una celebración muy gozosa, muy alegre. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios había movido el rey. Y Dios movió el rey no solo a permitir la obra, pero a proveer para la obra. Y entonces ellos terminaron la obra. Pero, hermanos, ojo, ¿fue Dios quien lo hizo? Sí. ¿Y fue el rey que lo hizo? Sí. Dices, ¿quién fue? Bueno, obviamente Dios está encima de todo, pero Él usa muchas veces medios humanos. ¿Y quién más fue? El pueblo mismo. Dios no dijo, hay el templo. ¿Puede serlo? Claro, Él dijo, hay la luz. Sea la luz. Ahí había. Dios pudiera haber dicho, sea el templo. Ahí está. Pero no. ¿Qué hizo Dios? Él hizo que ellos construyeran. Todo fue por Dios, pero usando sus fuerzas de ellos.
Hermanos, ¿sabe que así más o menos es la santificación? Que Dios, la Biblia dice en Filipenses 2:13, y es quien obra en nosotros para querer como el hacer su buena voluntad. Filipenses 2:13 dice, es Dios quien nos mueve para cambiar. Pero eso no significa voy a sentarme y mirar, a ver, Dios, cámbiame. No funciona así. Pablo dice, me esforcé más de todos, si no fui yo, fue la gracia de Dios en mí. Entonces, hermanos, ellos hicieron la obra y lo hicieron, como dice el versículo 18, según la Biblia. Según Moisés había escrito. ¿Por qué? Porque no fue Moisés, fue Dios quien lo mandó. Ahora tengo una pregunta de aplicación y es esta. ¿Tú aceptas la palabra de Dios como autoridad en tu vida? Ellos nos dijeron, vamos a hacerlo a nuestra manera, vamos a adorar como queremos, vamos a alabar a Dios a nuestro estilo. Ellos dijeron, ¿qué ha mandado Dios? Hermanos, ¿sabes que es muy fácil leer la Biblia y pasar por alto? Bueno, esto no me aplica, eso no es para mí, eso es para el otro. Hermanos, Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra. Dios quiere que leamos y nos preguntamos, ¿y eso estoy haciendo? Hermanos, si tú no sabes por dónde empezar, bueno, en los 10 mandamientos es un buen punto, Éxodo capítulo 20, pero aparte de esto, ¿qué más? Otro lugar sería el Sermón del Monte, por si acaso. El Sermón del Monte no es hacer estas cosas para ser salvo. El Sermón del Monte, yo creo que Cristo está diciendo, así vive un pueblo redimido. Así viven mis hijos. Entonces, hermanos, lee lo que Cristo dijo. Lee lo que Él comentó en las parábolas. Lee lo que Él comentó al joven rico. Ama a tu prójimo. Anda, vende todo lo que tienes. Lo que Él dijo a los fariseos, que dice, mira, aquí hay un prójimo. ¿Y quién será su prójimo? El que está en necesidad. Y el buen samaritano, el que no era respetado por ellos en nada, es el que ayudó. Hermanos, cuando leemos estas cosas, no debemos decir, sí, los fariseos deben escuchar esto. Es para nosotros, ¿se dan cuenta? Bueno, vamos a ver versículo 19 al 22, la celebración en el rey. Tú dices, ¿por qué es la celebración en el rey? Bueno, ya hemos visto, número 1, la pronunciación del rey. Número 2, la dedicación al rey. Número 3, la celebración en el rey. Y tú dices, ¿por qué? Porque, hermanos, yo creo que mucho más grande, mucho más poderoso que tener un templo hecho y lindo es que nosotros tenemos un Dios a quien adoramos. Es decir, nuestra celebración es mucho más en Él y por quien es Él que por cualquier beneficio que nos pueda dar. Y entonces, hermanos, vemos aquí número 3, la celebración en el rey. Note lo que dice aquí en versículo 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Es decir, literalmente habían terminado un mes y el siguiente mes tocó la Pascua. Yo creo que ellos tenían esto en mente. Ellos quizás estaban diciendo, ya viene la Pascua, tenemos que terminar antes para poder celebrar. Y hermanos, así siento yo también a veces. Queremos terminar para poder celebrar. Bueno, Dios es quien sabe, ¿no? Y Dios es quien dirige todo. Pero hermanos, aquí entonces estamos viendo que ellos, versículo 19, que ellos celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Hermanos, qué gozo cuando podemos celebrar juntos a Dios. Qué triste fue cuando meses pasaron, estuvimos cada uno en nuestras casas mirando así en una pequeña pantalla la predicación y cantando, quizás algunos, así con el audio en este pequeño dispositivo. Hermanos, qué bonito es cuando podemos celebrar juntos a Dios. Bueno, vemos aquí, hermanos, una preparación necesaria.
ellos tenían que celebrar la Pascua. Y si quieres volver a mirar acerca de la Pascua, puedes mirar en Éxodo capítulos 14 y 15 en esta zona. Y Dios había dicho, antes de la Pascua, antes que venga, tiene que separar un cordero aparte. Tiene que observarlo. ¿Para qué? Para asegurar que no tiene mancha, no tiene defecto, no tiene enfermedad, no está cojo, no está ciego, no tiene nada de mal. ¿Por qué? Porque debían ofrecer un sacrificio perfecto. Hermanos, aquí vemos que ellos celebraron la Pascua y que tuvieron mucho gozo. Y vamos a ver esta palabra varias veces aquí en este texto. Pero ¿cómo podemos gozar de una adoración unida y correcta? ¿De dónde viene este gozo? Bueno, nota lo que dice el versículo 20. Viene después de purificarse. Versículo 20. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron celebrar? Versículo 20. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Entonces, hermanos, versículo 19 dice que ellos celebraron la Pascua. ¿Por qué lo pudieron celebrar? Porque los levitas se habían purificado, se habían limpiado. En otras palabras, hermanos, aquí encontramos que los líderes, en primer lugar, tienen que estar puros y limpios ante Dios. Tienen que purificarse. ¿Cómo lo hacen? Igual como cualquier. 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, aquí estamos viendo versículo 20, Esdras 6:20, que ellos sacrificaron la Pascua, como dice aquí, por todos los hijos de la cautividad. Estaban celebrando esta Pascua. ¿Tú te acuerdas qué es la Pascua? Bueno, es una de las fiestas solemnes que Dios estableció cuando Él sacó su pueblo de Egipto. Es, hermanos, a propósito, el autor Esdras está comparando el cautiverio de este pueblo, de esta generación aquí, con la generación anterior, con los que estaban en Egipto. Y Dios los sacó de Egipto con su mano fuerte y ahora ha sacado su pueblo otra vez del cautiverio. A propósito, estamos viendo una comparación. Aquí estamos viendo que él relata esto para hacerlos recordar. Dios mandó cada familia que tenía que matar un cordero. Cada familia tenía que matar un cordero. ¿Se acuerdan la historia, hermanos? Cada familia tenía que separar el animal de antemano, tenía que asegurar que estaba limpio, puro, perfecto, sin defectos, y después tenía que matarlo y tenía que tomar unas hierbas y aplicar su sangre a los postes de la puerta, a las maderas de la puerta. Ojo, por si acaso, no fue suficiente creer en Dios. Todos necesitaban un sacrificio. No fue suficiente cualquier animal, tenía que ser un animal perfecto. No fue suficiente mirar a otros hacer el sacrificio, cada persona tenía que participar. No fue suficiente matar el animal, tenía que aplicar la sangre a las maderas alrededor de la puerta. No fue suficiente cambiar su vida o hacer cosas buenas, porque se requiere un pago. Y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Hermanos, ¿se están dando cuenta los paralelos de la Pascua y el cordero que fue sacrificado con nuestra actualidad? Nuestro Cordero Perfecto ya fue sacrificado por nosotros. Su sangre ha sido derramada. Y la pregunta es, si esta sangre ya fue aplicada a tu vida. Ya derramó su sangre, de esto no hay duda. Pero la pregunta es si tú lo has aplicado, si tú lo has recibido personalmente. ¿Estás 100% seguro que tú vas a ir al cielo cuando mueras?
tú tienes esta relación con Dios. O quizás estás contento con mirar a otros hacer el sacrificio. Hermanos, nosotros tenemos que recordar que la sangre de Cristo fue derramada y fue aplicada a la madera de la cruz. Pero no es suficiente saberlo, tú tienes que aplicarlo a tu vida también. ¿La sangre de Cristo ha sido aplicada a tu cuenta? ¿O estás viviendo bajo la condenación todavía? Tú puedes recibir hoy la salvación que Dios ofrece en su gracia y tú lo recibes por fe. ¿Cómo? La Biblia dice, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, eso nos lleva a mirar el siguiente versículo, porque el versículo 20 menciona que los sacerdotes y los levitas, los que trabajaban en el templo, tuvieran que limpiarse, pero ¿eran solo ellos? No eran solo ellos. Mira el versículo 21, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con, ¿qué más? Con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. ¿Sabe qué? La purificación no era necesaria solo para los sacerdotes, era para todos. Entonces aquí estamos viendo, hermanos, una santificación alegre. Una santificación alegre. Tú dices, ¿por qué usas esta palabra alegre? Porque el versículo 22 dice, celebraron con regocijo la fiesta. ¿Quién estaba invitado? ¿Quién pudo participar? No solo fue el pueblo de Israel, fue todos los que se separaron de la mundanalidad, de la maldad, de la idolatría. Hermanos, eso me ha hecho recordar lo que dice Isaías 55, versículo 1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Isaías 55 es una invitación a todo el mundo. Dios no ha invitado no solo a los israelitas, no, nos ha invitado a nosotros también. Todos. Y Él dice, venid sin dinero, sin precio. ¿Qué es lo que Él pide? Que le busquemos a Él. Dios ha invitado a todo el mundo a participar en este banquete del Cordero, a tener perdón de pecado y la seguridad de la salvación. Bueno, ellos entonces se separaron de la maldad, y versículo 22 dice, celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado. ¿Por qué pudieron celebrar? ¿Por qué pudieron regocijarse? Porque Jehová les había dado alegría. ¿Cómo? Versículo 22. Y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Se regocijaron ¿en qué? En la obra de Dios. Incluso aquí dice, pasaron 7 días de fiesta. Yo he asistido a muchas fiestas. A veces posiblemente hasta 7 horas, pero de 7 días nunca. Imagínate que ellos celebraron 7 días fiesta al Señor con gozo, con regocijo. ¿Por qué? Porque Dios había obrado. Dios los movió. Incluso aquí menciona en versículo 14 2 profetas. ¿Quiénes eran? Ageo y Zacarías. Por si acaso, si quieres saber qué dijeron Ageo y Zacarías, puedes mirar en tu Biblia, porque ahí están los libros. Hay 2 libros en la Biblia, se llama Ageo y Zacarías en el Antiguo Testamento, casi al final del Antiguo Testamento. ¿Qué dijeron ellos? Ahí está. Sobre todo, ¿sabes qué dijeron? Los reprendieron. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba más enfocado en sus propios asuntos y menos en los asuntos de Dios. El pueblo estaba más mirando sus propias casas y la construcción de sus casas que la construcción de la casa de Dios. Entonces Dios tuvo que reprender al pueblo por esa maldad. Y Dios mandó
el rey a ayudarlos y los mandó a construir y los mandó a los profetas a animarlos y reprenderlos con su palabra. Así que se terminó la obra y tuvieron el templo y ellos celebraron. Hermanos, nosotros muchas veces olvidamos o ignoramos las obras de Dios. Y caminamos a veces, hermanos, quizás peores que el mundo. Nos miran con esta cara que si estamos chupando limón todo el día. Hermanos, Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que meditemos en sus obras y que sea maravilla para nosotros. La Biblia dice dando gracias en todo. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, regocijaos. ¿Qué dice? Siempre. Siempre. Regocijaos siempre. Hermanos, la tendencia es estar con el peso encima, los quehaceres, las responsabilidades, toda la presión encima. Pero hermanos, cuando recordamos lo que Dios hace y que Él sigue más poderoso, Él sigue soberano, entonces no tenemos que preocuparnos. Mi pastor dijo hace muchos años, estrés es la distancia entre tus planes y los planes de Dios. Ese es bueno, ¿eh? Estrés es la distancia entre tus planes y los planes de Dios. Yo tengo mi plan, se tiene que cumplir. Y Dios tiene otro plan. Y cuando no se está cumpliendo mi plan, siento estrés. ¿Sí o no? Hermanos, nosotros tenemos que recordar que Dios movió al rey, y Dios movió el pueblo, y Dios movió a sus profetas para confrontar su pueblo. Y así que ellos pudieron terminar el templo y tener gran gozo. Porque meditaron y celebraron las obras de Dios. Hagamos lo mismo. Adoremos a Dios meditando en sus obras. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Te damos las gracias por obrar en nuestros corazones. Padre, te suplicamos hoy día que obres en nosotros. Padre, que nos mueves para recordar y meditar en tus obras. Padre, ayúdanos a no olvidar tus maravillas y tus bondades y tus misericordias. Ayúdanos, por favor, Padre, a contemplar lo que tú has hecho y lo que tú haces. Gracias, Señor, te damos por tus maravillas, aún hoy día que has hecho, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Ayúdanos, por favor, Padre, a tener el gozo que tú quieres que tengamos y que tendremos cuando meditamos en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.